Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Seguimos con el tema Dios traerá toda obra a juicio, parte 2, tomada del pasaje de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. El propósito, iglesia, que nosotros podemos extraer de este libro es lo que ocurre en la vida de todo siervo de Dios, de todo hijo de Dios, cuando toma la decisión de llevar una vida en este mundo sin la dirección y sin la presencia del Señor. Es cierto que muchas cosas en la vida para nosotros como seres humanos se es permitido, pero para los hijos de Dios no es así, iglesia. Y nosotros tenemos que identificarnos si realmente somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos someternos a la voluntad de nuestro Padre. Debemos vivir conforme a lo que Él ha establecido para nuestras vidas. El hombre pretende ser feliz sin Dios. Y en este libro Salomón expone lo absurdo de esto, ya que él mismo lo pretendió y al final se dio cuenta que todo era solo vanidad debajo del sol. Recordamos que la expresión aquí que hacen y expresan como vanidad no es vanidad en el sentido que nosotros la consideramos. Es más bien algo que es fugaz, algo que usted cree y considera tener bajo control, pero que cuando abre los ojos se da cuenta que nunca tuvo control de eso, que fue algo como una bruma, como una espuma que se ve pero que simplemente al poco tiempo desaparece. Y si nosotros nos damos cuenta, así es nuestra vida. Cuando vemos a los pequeños, nosotros recordamos, cuando yo era pequeño, cuando yo era bebé, que mi mamá me cuenta, que mi papá me cuenta, que mis tíos me cuentan que yo era así, y ahora cómo transcurren los años, cómo va uno cambiando, cómo todo se va limitando en el transcurrir del tiempo. Como iglesia tenemos que aprender las verdades y los principios que Salomón, a través de esta experiencia narrada, nos indica, para apreciar y hacer todo aquello que realmente puede dar felicidad a nuestras vidas. Y lo que realmente da felicidad a nuestras vidas es tener una vida con Jesús, siendo Él el centro, el pilar, el fundamento y la roca en la cual nosotros anclamos y direccionamos nuestra vida. Hoy continuaremos después de revisar el capítulo 1, donde enfatizábamos y hacíamos claridad de esa necesidad que Salomón expresa en el primer capítulo, del deseo de adquirir cada día más sabiduría, de tener más conocimiento, pero al final de esta búsqueda se dio cuenta que había sido en vano, porque tanto conocimiento no le sirvió para no cometer errores. Tanta sabiduría tampoco lo capacitó para él hacer las cosas como debía hacer, porque tuvo un conocimiento y una sabiduría que, aunque dada por Dios, se le olvidó a él ponerla por obra en su vida. En esa primera parte hablamos de la vanidad de la vida, pero también de la aflicción de la vanidad que tuvo el mismo Salomón. Hoy, en el capítulo 2, en los primeros 11 versículos, vamos a hablar de un tercer aspecto de la vida, que es la vanidad del placer. Esta porción de la palabra en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 11, nos revela que la búsqueda del placer por amor al placer es un intento vano, perjudicial y una pérdida de tiempo y de vida. Versículo 1, y quiero que todos por favor permanezcamos en esta porción de la palabra en el capítulo 2, y el versículo 1, mire cómo empieza Salomón diciendo: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Suele ocurrir a veces en la iglesia. Está uno con el Señor, camina uno con el Señor, pero hay tantas cosas en el mundo que quieren robar nuestra atención, quieren captar nuestro interés,
Y si no estamos fortalecidos con la palabra del Señor, somos seducidos, somos tentados y declinamos nuestro corazón como hizo el mismo Salomón, revestido de una sabiduría única, porque nunca nadie más tendrá tal sabiduría como tuvo él. Y mire cómo dice, dije yo, tomó la decisión. Y a veces nosotros, usted como hijo de Dios, toma la decisión de darle rienda suelta a sus deseos, a lo que siente en apariencia como algo que le va a llenar de felicidad, como algo que le va a traer alegría, disfrute, gozo, no siendo así. En este versículo 1 se evidencia que Salomón inicia un nuevo propósito en su vida, y es en busca de la felicidad y de la satisfacción personal que puede alcanzar a través del placer y del disfrute. Nada alejado de lo que hoy nosotros como iglesia a veces tomamos la decisión de disfrutar de los placeres del mundo, y por ello nos desgastamos en esa búsqueda debajo del sol. A veces ese placer para algunos está a través del dinero. Entre más dinero tengo, más feliz voy a ser, porque me voy a poder dar las vacaciones, porque me voy a poder dar este lujo, porque voy a poder comprar un vehículo nuevo, porque voy a poder por fin hacer aquello que quería hacer. Siempre hay una razón para justificar nuestro extravío y nuestro desvío. Pero también a veces puede ser sencillamente por acumular, por tener, o por sencillamente hacerse el más popular o tener la aprobación de un grupo de personas. Todo esto, iglesia, al final resulta ser vano, pasajero y no valioso en nuestra verdadera vida con el Señor. También hay otro aspecto importante en el cual el hombre, y también tristemente la iglesia, se ha desviado, y es en la inmoralidad sexual. La redefinición de la cultura de los valores y los principios, tanto dentro de la iglesia como en el mundo, están siendo cambiados. Hoy nosotros, como hijos de Dios, nos sorprende que tristemente muchos obreros y muchos que se llaman hijos de Dios se complacen y son muy flexibles con el pecado, pero ante todo con la inmoralidad sexual. Pero también es necesario, iglesia, que nosotros tengamos claro que toda vida lleva sufrimiento. Por tal motivo, no podemos pretender tener una vida diaria donde solo tengamos buenas noticias, donde solo podamos reír, donde solamente recibamos bendición. No, ese no es el verdadero sentido de la vida, tampoco es la verdadera felicidad. En la vida hay que sufrir, sino cómo valoramos las cosas que conseguimos, las cosas cuando las recibimos, sino cómo apreciaríamos cada día ser mejores, sino cómo apreciaríamos nosotros la bondad y la misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros. Debemos reconocer, iglesia, que somos nosotros en últimas los que tomamos la decisión, así como lo hizo Salomón cuando expresó en el versículo 1: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Pero enseguida en el versículo 2 continúa diciendo: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Es muy común ver cómo muchas celebridades, incluidos muchos siervos de Dios, creyendo que por ser reconocidos, por ser afamados, aclamados, por tener un nombre sobre otras personas en este mundo que resalta mayor importancia, van a tener todo. Y cuando hablo de todo es esa felicidad, esa dicha, sentirse pleno, pero en el fondo realmente son personas vacías. El dinero no da la felicidad.
La realización personal a través de una carrera, de un oficio, tampoco da la felicidad. El ser reconocido tampoco da la felicidad. Entonces diría uno, ¿y entonces para qué vino uno a la vida? Si en nada hay la felicidad, si nada puede satisfacer al hombre. Hay una cosa que sí satisface al hombre, y es la presencia de Dios, porque con Dios somos uno solo, y si somos uno con Dios, todo lo tenemos en Él, todo, absolutamente todo, porque nuestro Dios es el todo de todo cuanto hay y cuanto existe. Es necesario que nosotros entendamos como iglesia que el entretenimiento, las fiestas, la diversión, todo lo que el mundo ofrece, y que tristemente la iglesia también está patrocinando en algunos sentidos, no son agradables y mucho menos pueden satisfacer la vida y la dicha en el corazón del hombre. Y sigue expresando en el versículo 3 el rey Salomón todo aquello cuanto hizo en ese deleite de placer por la vida. Y si nosotros nos damos cuenta y empezamos a detallar y a sumergirnos en esta historia, podemos ver que también parte de nuestra vida en el pasado estaba encaminada por estos mismos pasos. Dice: propuse mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y sierva, y tuve siervos nacido en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí y en Jerusalén. Y en el versículo 8 dice: me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumento de música. Uno podría decir: ¿quién fuera como Salomón? Lo tuvo todo, hizo todo, probó de todo. Pero mire lo paradójico de la vida, que nada de esto a él lo llenó, que nada de esto en él produjo la felicidad que él tanto buscaba y anhelaba. Y así pasa en la vida del creyente, así pasa en nuestras vidas. Tristemente a veces nos vamos en búsqueda de algo que consideramos que va a darnos felicidad, cuando la tenemos ahí cerquita, al lado nuestro, cuando la presencia de Dios está ahí al lado suyo, solamente con el anhelo de que usted le busque, de que usted le adore, de que usted realmente se entregue a Él, y que quite ya su mirada y que aleje su corazón de las cosas del mundo. Todo esto lo tuvo Salomón. Todo esto lo tienen hijos que hay en el mundo. Todo esto lo tienen hijos de Dios. Pero si no buscan y no caminan bajo la dirección de Dios, nada de esto les va a brindar a ellos felicidad. Va a ser un desgaste, va a ser una carga, y se van a distraer en algo que no es relevante, y se van a olvidar y alejar de lo que sí es relevante e importante en su vida. Porque si nosotros nos damos cuenta, todo lo que expresa Salomón en estos versículos, desde el 3 hasta el 8, muy poco tiempo tendría él, porque tenía tanto y todo lo quería disfrutar. Y aquí viene un motivo, iglesia. Aprendamos a pedir al Señor, como decía el apóstol Pablo, con sustento, abrigo, lo necesario. No pretendamos ni le pidamos a Dios que nos dé riqueza en abundancia, porque ¿sabe qué?
de pronto esa riqueza que estamos pidiendo nos pueden alejar de la presencia de Dios. Y nos alejan porque al tener tanto, nosotros consideramos que merecemos disfrutar de todo eso. Entonces el fin de semana nos vamos de paseo. Entonces, porque debo cuidar los negocios y que nada vaya a fallar y no perder toda esa riqueza que estoy recibiendo y acumulando, pues ya no trabajo 6 horas, sino 8, 10 horas, porque no puedo perder, porque irónicamente a veces decimos, es la bendición de Dios. No, es la mentira de Satanás que ha llegado a su mente, y que usted, como internamente desea más las cosas del mundo que de Dios, la interpreta y la acepta de esa manera. Pero si usted tiene la palabra del Señor fundamentada en su corazón, sabe que Dios no se contradice. Si la prioridad es Dios, todo su tiempo y nada puede impedir que usted participe y busque de la presencia del Señor. Cuando Salomón expresa en el verso 3 que él se propuso en su corazón, repite igualmente como cuando iniciaba en el versículo 1. Y mire cómo inicia: a mi carne. Él no estaba alimentando el espíritu, iglesia. Con las cosas que hay en el mundo solo se alimenta la carne. Si usted quiere alimentar el Espíritu de Dios, debe buscar el lugar propicio, y el lugar propicio es su santuario. Debe reunirse con las personas indicadas, y las personas indicadas son sus hermanos en la fe. Y los momentos propicios para estar como congregación son en cada uno de los servicios que se ofrecen, por supuesto, aquí en la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Un creyente, un hijo de Dios necesita orar, no individualmente, sino también congregacionalmente. Un hijo de Dios necesita ser instruido, necesita recibir enseñanza de la palabra del Señor. Un hijo de Dios necesita fundamentarse en las verdaderas doctrinas. Por eso es importante asistir al servicio bíblico dominical. Pero también necesita conocer las verdades del Evangelio, con la cual usted puede no solo vivir la palabra del Señor, sino también llevar a otros con su testimonio a la presencia del Señor. Todos estos alimentos, aunque a veces la iglesia erróneamente considera que son iguales todos los servicios, iglesia, no lo son. El desayuno es desayuno, el almuerzo es almuerzo, la cena es cena, la media mañana es media mañana, la media tarde es media tarde. Yo no puedo decir que en la media mañana voy a cenar, o que a la hora del almuerzo va a ser el desayuno. Cada palabra, cada servicio tiene un propósito para alimentarnos espiritualmente. Si nosotros nos fundamentamos en la palabra del Señor, podemos comprender qué agrada al Señor y qué no agrada al Señor. Y hay una porción de la palabra en el Salmo 119, versículo del 9 al 11, donde nos afirman esto, que es esencial en la vida de todo creyente y hijo de Dios. En el versículo 9 del Salmo 119 hace una pregunta el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única manera que nosotros tenemos de no pecar contra el Señor es si sencillamente guardamos su palabra y vivimos para Él. Es cierto que la diversión es necesario, pero no todo que aparenta ser necesario es útil en la vida del verdadero creyente. El acumular bienes, el conquistar, en obtener más títulos, hacer más hazañas a nivel profesional, tampoco brinda una felicidad y una satisfacción en la vida. Porque sencillamente, si nosotros nos damos cuenta,
Al final de nuestras vidas, a veces se puede decir que se perdió el tiempo. Hoy muchos profesionales que hicieron una carrera, no consiguieron trabajo, pero sencillamente empezaron a desarrollar otro oficio. Y ellos pensarán, perdí 5 o 6 años de mi vida, perdí un dinero. Sí, a veces tristemente así es la vida. En lo que uno se propone y se desgasta, al final se da cuenta de que ese no era el camino y que eso no era lo que uno necesitaba realmente para poder continuar en la vida. Pero también debemos fijarnos a partir del versículo 9 lo que expresa Salomón cuando dice: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Fijémonos cómo él sigue destacando sus logros, cómo él sigue destacando todo aquello que tuvo, pero que al final no le sirvió. Y cuando dice en el versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. ¿Se acuerdan en el servicio de esta mañana que el Señor nos decía que algunos son esclavos de sus ojos? Salomón también fue esclavo de sus ojos. ¿Cuántas veces desviamos nuestra mirada de Jesús para mirar al mundo y desear, codiciar, deleitarnos y ensuciarnos con las cosas que hay en el mundo? Es la realidad, iglesia. Nosotros no somos inmunes al pecado. Sabemos por la palabra que nosotros nacimos siendo ya pecadores. Es la herencia que recibimos de Adán y de Eva. Y que contra esto nosotros debemos luchar, resistir, como nos exhorta la palabra, resistir al adversario, porque ya Jesús lo venció. Pero a veces a nosotros se nos olvida que ya Jesús lo derrotó y que Jesús es nuestro amigo, nuestro intercesor, y mientras estemos bajo la dirección de nuestro Dios, no podrá Él destruirnos. Pero si usted decide desconocer e ignorar a Dios, Satanás lo tomará como presa y lo destruirá. Y sigue diciendo en el versículo 10, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y es cierto. Esto también ocurre en el corazón de la iglesia. Muchos deciden porque hay que disfrutar la vida y se desvían, se apartan en el mal llamado entretenimiento cristiano, porque hay que reconocerlo. Satanás está utilizando cualquier estrategia para desviarnos de una verdadera vida santa ante nuestro Dios, y muchos se deslizan por ese camino. Y sigue diciendo, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. La carne fue alimentada, la carne disfrutó, pero el espíritu se afligió, el espíritu se marchitó, el espíritu siguió teniendo sed, porque es que el mundo no alimenta el espíritu. La presencia de Dios se alimenta al oír su palabra. La presencia de Dios se alimenta cuando nosotros como hijos suyos compartimos la lectura de su palabra. Cuando nosotros adoramos con cánticos, con salmos, exhortando la grandeza de nuestro Dios. Ahí es cuando nuestro espíritu realmente se nutre y su vida se llena de felicidad, pero también de alegría y de gozo por tener la presencia de un Dios real y vivo en sus vidas. Es indudable, iglesia, que Salomón vivió con sabiduría.
es indudable que Salomón no se negó ningún deleite, ningún placer. Es indudablemente evidente que Salomón tuvo muchas riquezas, y no solo riquezas materiales, sino también riquezas espirituales, porque fue llenado de la presencia de Dios con una sabiduría única que ningún otro hombre sobre la tierra ha tenido. Sin embargo, él prefirió empezar a experimentar. Él decidió empezar a probar sin la aprobación del Señor. Hoy muchos viven en este mundo creyendo que están agradando y siguiendo lo que el Señor le ha establecido, pero neciamente están haciendo porque solamente están alimentando la carne. Hoy en la vida muchos creyentes de nuestros hermanos tienen un sentimiento de insatisfacción e inutilidad, porque al buscar el conocimiento, la sabiduría, la riqueza, se han olvidado que primero tienen que buscar de Dios, quien les va a proveer la riqueza, la sabiduría, el conocimiento y lo más importante, su presencia para tener una vida eterna. El éxito no se encuentra en las cosas materiales o en las que ofrece el mundo. Recordemos lo que dijo Salomón en el versículo 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Si el hombre busca lo carnal, esta va a ser la recompensa que va a recibir, lo que hay aquí en la tierra, y se condenará. Es necesario que nosotros como hijos de Dios seamos buenos trabajando, porque debemos ganar el pan. Pero también es necesario que como hijos de Dios entendamos que debemos disfrutar de ese esfuerzo y de ese trabajo que el Señor nos ha concedido, para nosotros poder sentirnos agradecidos con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que valorar el tiempo que dedicamos y el esfuerzo en nuestras labores rutinarias o en nuestros compromisos que tenemos a nivel laboral. Pero también, más importante, es valorar el tiempo que dedicamos y que tomamos para estar con el Señor. Al final de esta porción de la palabra, nosotros podemos ver que Salomón dice que no hay provecho. Recordemos el versículo 11: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. No malgaste su tiempo y su dinero de su arduo trabajo. Sepa invertir esa ganancia que obtiene de su trabajo. Y ahora vamos a un cuarto punto de esta narrativa de Salomón a través de Eclesiastés para nuestra vida. Y toca un punto muy importante desde el versículo 12 al 26. Y hace una comparación de lo que ocurre con el sabio y el necio en esta vida. A veces uno se pone a analizar y uno dice: ¿de qué me sirve ser cristiano si yo miro a mi vecino que es del mundo, le va bien, tiene dinero, vive feliz, viaja, yo veo que no se enferma? De pronto físicamente no, pero espiritualmente está vacío. Y está vacío porque no tiene a Dios en su corazón. Y todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está vacío. Es un muerto en vida, y es una verdad que nosotros como iglesia no podemos ignorar y desconocer. Así que no seamos necios, no anhelemos lo que tiene el del mundo, anhelemos más bien cada día estar más cerca del Señor. Inicia el versículo 12 diciendo: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque
¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Esta es la verdad de la vida. ¿Y cuál es ese suceso que ocurre sobre la vida del sabio y sobre la vida del necio? La muerte. Tanto el sabio como el necio va a morir. Cada uno de nosotros, algo que sí tenemos seguro es que vamos a morir. ¿Cuándo? Solo el Señor lo sabe. ¿Cómo? Solo el Señor lo sabe. Pero que vamos a morir, vamos a morir. Esa es una verdad y una realidad. Y cuando Él hace toda esta descripción a partir del versículo 12, llega a un momento donde dice en versículo 15: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Y esta es una verdad para uno como padre. Cuando el Señor a uno le da tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta revelación de su palabra, uno quisiera que los hijos de uno absorbieran toda esa sabiduría que uno tiene, que ellos tuvieran la claridad de la vida que hoy nosotros tenemos en la edad en que nos encontramos, que ellos apenas están iniciando. Pero la realidad es que muchas veces no la reciben, no la ven, ni la entienden como ya nosotros hoy la comprendemos. Porque sabe, irónicamente, en un tiempo nosotros fuimos iguales. Cuando nuestros padres nos decían, eso no le conviene, sabe, a veces es triste. Y esta tristeza experimentó Salomón, un dolor grande, porque todo lo que él y que enunciamos y describimos en los versos anteriores, él se dio cuenta: ¿para qué hice todo esto? ¿Para qué acumulé tanta riqueza? ¿Para qué construí todo lo que construí si es que no hay alguien digno que pueda venir detrás de mí y continuar mi legado? Seguir con esta obra que yo inicié y cada día hacerla más grande. Iglesia, este es un punto en el cual nosotros tenemos que reflexionar. Y es una aplicación para nosotros como hijos de Dios, como obreros, como siervos de Dios. Los apóstoles continuaron una obra que el Señor Jesús les enseñó. Nosotros debemos continuar con esta misma obra, con este mismo legado, anunciar toda la palabra del Señor, toda, porque toda la palabra del Señor es para edificarnos, es para instruirnos, es para enseñarnos, es para guiarnos en este mundo en el cual el pecado abunda de manera sobrenatural. Pero más poderoso es nuestro Dios, que nos salvó y nos libertó para hoy nosotros habitar bajo su presencia y caminar bajo su luz y su dirección. Es triste ver cómo llega Salomón a esta conclusión en esta parte de su vida, cuando él afirma: ¿para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mire cómo vuelve y recalca: aflicción de espíritu. Se entristece en su humanidad, pero también en su espíritu. Y continúa en el verso
en el verso 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Esto también es vanidad. Y sabe, aquí es donde viene un momento crítico en la vida, no solo de un hombre del mundo, sino también de un hijo de Dios. Cuando usted ha hecho una labor de servicio en la obra del Señor y vienen los tiempos, los momentos de relevo, el que viene ahí detrás preparándose, ¿estará a la altura de seguir y continuar con esa misma obra? ¿De mantener la verdadera enseñanza de la palabra del Señor? Si nosotros miramos la historia, podemos darnos cuenta que son muy pocos, contados, los que continúan un verdadero legado de instruir en las verdades del Señor, porque permiten que las nuevas generaciones, con sus nuevos estilos, sus nuevas propuestas, añadan y agreguen algo que no está conforme a lo que el Señor ha escrito, y con eso destruye la labor, el trabajo, la sabiduría que ya precedía esa obra antes de que Él llegara a avanzar y a continuar en la misma. Lo mismo ocurre en nuestras familias, a los hombres de negocios, de empresas, cuando tienen que ceder el mando y llegan. Hay algunos casos brillantes donde avanza, progresa, pero hay otros donde tristemente desaparecen esas empresas, acaban con esos negocios. Y lo mismo ocurre en el ámbito familiar. Así como Salomón se cuestionó quién iba a disfrutar todo el esfuerzo que él había realizado, todo lo que había hecho, en el versículo 20 dice: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Mire cómo lo dice, un mal grande. ¿Quién va a recibir todo su esfuerzo y su trabajo? Trabaje lo necesario, invierta en la obra del Señor, en una buena obra del Señor. Sigue diciendo en el versículo 22: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestia. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Esta es una condición que a veces muchos viven. Llegan la noche y no encuentran reposo, no encuentran paz, porque están angustiados con el que tienen que hacer mañana. Están angustiados por lo que vendrá al día siguiente. ¿Por qué va a ocurrir con ellos cuando la palabra del Señor nos dice que por nada debemos estar afanados ni angustiados? Que no debemos molestarnos ni angustiarnos por qué va a ser mañana, sino más bien esperar en lo que Dios provea para lo que será mañana. Y mire lo que dice en el versículo 24: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y este es un verso importante. Si usted trabaja, que sea de la mano de Dios, para que usted encuentre realmente satisfacción en lo que está haciendo, para que usted pueda disfrutar de esa labor, de ese esfuerzo que está haciendo. Si usted no lo hace de la mano de Dios, todo va a ser un desgaste y pérdida de tiempo, de esfuerzo, porque siempre va a estar afligido espiritualmente. Saciará la carne por un momento,
por un tiempo corto, pero su espíritu siempre estará necesitado de la presencia de Dios. Sigue diciendo, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Iglesia, conclusión y enseñanza que nos deja este capítulo 2 del libro de Eclesiastés. El esfuerzo y el trabajo que hoy cada uno de ustedes realice para que pueda realmente darle satisfacción a su vida, háganlo de la mano de Dios. No desvíen su corazón a los placeres del mundo. No desvíen su mirada a los placeres del mundo, porque al final ni el dinero, ni la fama, ni siquiera el reconocimiento le van a dar a usted esa felicidad que tanto anhela y tanto busca mientras exista y tenga vida en este mundo debajo del sol. Gracias por seguirnos.